A ver, listo chicos, buenos días a todos. Sí, vamos a avanzar a la clase de biología, sí. Hoy vamos a hacer este tema, ¿sí? Osteología. Osteología lo vamos a hacer en dos, lo he dividido en dos partes, ¿sí? Hoy vamos a hacer la primera parte y la próxima semana terminamos, ¿sí? Vamos a ver todas las generalidades. A ver, ¿qué es el sistema óseo? El sistema óseo va a ser el conjunto de estructuras rígidas, ¿no? Esas estructuras rígidas bien sabemos que son los huesos, que se van a unir mediante un tejido conectivo para formar el armazón corporal interno, ¿sí? Ese es el sistema óseo. Ahora, el sistema óseo tiene funciones. Una de ellas es una de las funciones es el sostén, que va a servir de apoyo para los órganos blandos, ¿sí? En este caso, pues los músculos, ¿no? Protección. El sistema óseo protege diversos órganos para poder así evitar lesiones. Por ejemplo, la cavidad craneana protege al encéfalo, ¿verdad? La cavidad torácica, que está compuesto por las costillas, protege a los pulmones y el corazón. Y lo que es la cadera va a proteger a los órganos reproductores, tanto femenino como masculino, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en protección. En movimiento, todo el conjunto de huesos unidos por una articulación van a constituir una palanca, ¿sí? Y estos, junto con el músculo, van a ser accionadas para que se pueda realizar el movimiento. El hueso solo o el músculo solo no hacen movimiento, tiene que ser un conjunto dinámico de ambos para que se genere movimiento, ¿sí? Otra de las funciones también es el almacenamiento. El hueso guarda calcio, fósforo, ¿sí? Tiene reservas de almacenamiento. Y la hematopoiesis, dentro de la médula ósea que encontramos en el hueso, ¿sí? Es ahí donde se va a producir las células sanguíneas dentro de la médula ósea. ¿Listo? Muy bien. Continúo. El hueso, ¿sí? Es un tejido que va a combinar las células vivas con las materias inertes. ¿Quiénes van a ser las células vivas? Los osteocitos, ¿no? Las células del hueso. Y la materia inerte van a ser los sales de calcio, la acumulación de este calcio, de este material. Entonces viene a ser la combinación de ambos, ¿sí? Ahí es donde se forma el hueso. De esta unión surge la fuerza, pero también la ligereza y la resistencia a los huesos. Los huesos se están renovando constantemente, ¿sí? Listo. Ahora, para poder, perdón, antes de empezar, esto es unas partes de un hueso largo, ¿sí? Bueno, está seccionado por la mitad, ¿cierto? Recuerden que en cada extremo de un hueso largo o de cualquier hueso siempre está presente el cartílago, ¿sí? El cartílago, cuando se une, la terminación de un hueso, cuando se une con otro hueso, va a formar una articulación, ¿sí? Para que se forme una articulación, ¿sí? Todo hueso tiene que tener cartílago, ¿sí? Y este cartílago evita o hace que roce para que se genere, pues, un movimiento, ¿sí? Dentro del hueso está la médula ósea, ¿sí? Esta es una médula ósea amarilla. Aquí es donde se forma la hematopoiesis, la producción de las células sanguíneas, ¿sí? Y después el hueso tiene también dos partes. Una parte esponjosa, que vemos acá que forman como una red de trabéculas, y una parte compacta, que es la más dura, ¿sí? Mire, la que es el hueso esponjoso es la que está más o menos de color medio rojizo, y después de eso continúa el hueso compacto, que está en la coloración blanca, ¿no? Todo hueso tiene como una membrana súper delgada, parecida a la piel de la cebollita, ¿sí? O al piel del huevo, tiene una membrana súper delgada, si se han dado cuenta. Parecido tenemos todos los huesos. Esa membrana súper delgada cubre todos los huesos de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces ahí es donde se riega los capilares óseos,
¿sí? Un vaso sanguíneo llega al periósteo, ¿sí? Llega un nervio, ¿sí? Entonces, a veces nosotros cuando decimos, me duele el hueso, no es que te duela netamente el hueso, ¿sí? Es lo que te duele el periósteo, ¿saben? Su audio. Lo que te duele es la membrana, ¿listo? Muy bien. ¿Cuántos huesos hay en nuestro cuerpo? Existen 206 huesos, ¿sí? Van a encontrar en otros libros de anatomía donde menciona que existen 208 huesos, ¿listo? A ver, acá les estoy poniendo para estudiar 206 huesos en total, ¿sí? Todos esos huesos se van a unir mediante una articulación, ¿sí? Excepto que hay un solo hueso en el cuerpo humano que no se une con una articulación y es el hueso hioides, ¿sí? Que lo encontramos en la garganta. Este está unido mediante ligamentos. Ahora, ¿cuál es la distribución normal para poder estudiar los huesos del cuerpo humano? Se dividen en, a ver, en la columna vertebral, ¿no? Todas nuestras vértebras tenemos 26, ¿sí? Tenemos 8 en el cráneo, 14 huesos en la cara, 6 huesos en el oído interno, 25 huesos en el tórax, 64 en los miembros superiores a ambos lados y 62 en los miembros inferiores de ambos lados y uno que es el hueso hioides, ¿sí? Que se encuentra más o menos por la garganta. ¿Listo? Bien, la clasificación de los huesos. Para poder estudiar los huesos y poder conocerlos, existen 4 categorías, ¿sí? Huesos largos, ¿no? Como su propio nombre dice, tiene una longitud, ¿sí? Por ejemplo, el fémur, la tibia, el peroné, en el brazo, los huesos del brazo, del antebrazo, que viene a ser el húmero, radio, ¿listo? Los huesos cortos, acá, estos huesecillos, no los largos que ven acá de los dedos, sino antes de eso, esos son los carpos, ¿sí? Los huesos de la muñeca, son los huesos cortos. Los huesos planos, mayormente los huesos del cráneo, ¿sí? Son planos, no tienen forma plana nada más. Y los huesos irregulares, que son los huesos de la vértebra, ¿no? Por acá en este orificio donde pasa la médula espinal. Entonces, estos son los 4 tipos de huesos que se presentan en el cuerpo humano. Nuevamente, hueso largo, ¿sí? Un ejemplo claro viene a ser el hueso del húmero, ¿listo? Del brazo. Hueso corto, los huesos del carpo, ¿sí? Un hueso plano, en este caso ya no he puesto como imagen el hueso del cráneo, sino el hueso del esternón, ¿sí? El que tenemos delante, un huesito del esternón. Un hueso de la vértebra viene a ser un hueso irregular, ¿sí? Y un hueso de la rótula es un hueso sesamoideo, ¿sí? Que está unido por un tendón grueso llamado el tendón rotuliano. Si este tendón se rompe, entonces, ¿qué pasa? Que la rótula se va a dirigir a ambos lados, ¿no? O sube o al derecho o al izquierdo. Igual, para hacer una descripción anatómica, la cabeza, compuesta por cráneo y cara, ¿verdad? El tronco es columna vertebral, caja torácica. Y las extremidades son superiores o extremidades inferiores, ¿no? Recuerden que tenemos que saber conocer cuáles son los brazos, antebrazos, ¿no? Que a veces se equivocan, y las manos. Y los inferiores igual, cuál es muslo y cuál es pierna. Porque a veces se escucha decir, me duele la pierna, y se cogen el muslo, ¿no? O me duele el muslo y se están agarrando toda la pierna. Entonces hay que saber diferenciar esas cosas. Como les mencioné, las articulaciones, ¿sí? Viene a ser la unión de los huesos, ¿sí? Y estos a su vez van a generar un movimiento. Las articulaciones en nuestro cuerpo existen de 3 tipos, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está unido mediante una articulación, pero de acuerdo al movimiento que este va a generar, existen de 3 tipos. Las sinartrósicas, que es una de ellas, sinartrósica, es una articulación, pero una articulación rígida, que no tiene movilidad. Por ejemplo, como los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo están unidos, están fusionados, pero no hay movimiento.
Entonces, como no hay movimiento, a este grupo se le llama sinartrósica, ¿sí? Sin movimiento, ¿no? Más o menos como una memotecnia, sinartrósica. El otro grupo, que se llama sínfisis, presenta movilidad, pero muy limitada, o sea, escasa, ¿sí? Por ejemplo, como la unión de ambos pubis, ¿sí? Y la diartrósica, esa es donde existe o es la articulación más móvil que existe en nuestro cuerpo, ¿no? Es donde que tú puedes realizar movimientos grandes, por ejemplo, como agarrar un vaso, llevar y tomar, o peinarte, ¿no? Movimientos del hombro, del codo, de cadera, de rodilla. Son movimientos amplios. Entonces, estos son los 3 tipos de articulaciones que existen en el cuerpo. Aquí les he puesto. Según el grado de movilidad, ¿no? Las sinartrósicas significa que no hay movimiento, ¿sí? Estos huesos, estas suturas, miren, 1, 2, 3, acá hay otro, un hueso, 2, 3, 4 huesos hay acá. Están unidos mediante una articulación, ¿sí? Estas suturas están articuladas. Entonces, aquí no hay movimiento, pero hay articulación, ¿sí? Y esta articulación se le llama sinartrosis. ¿Listo? Cuando hay un recién nacido, las suturas de estos huesos no están unidas, están abiertas, ¿sí? No sé si ustedes habrán escuchado que le dicen cuidado con la mollerita del bebé porque se puede hundir, ¿no? Estas suturas en los recién nacidos están abiertas, por eso hay que tener bastante cuidado con las caídas o los golpes, o al menos cuando lo tocas porque se puede hundir. Conforme un recién nacido, un bebé va creciendo, pasando los meses y los años, ¿sí? Esto se va a ir cerrando. Y se tiene que cerrar conforme pasan los años. ¿Por qué? Porque con el crecimiento y con el desarrollo de un niño, ¿sí? También crece el cerebro. Entonces, imagínense que un niño nazca todo fusionado, ¿no? Y hay niños que nacen con el cráneo fusionado, pero no debería ser. Entonces, tienen que nacer abiertos, conforme va creciendo el cerebro, también crece la cavidad craneana, ¿no? Entonces pasa una cierta edad, y ya se cierra, se fusionan estos huesos, ¿sí? Que son de tipo sinartrósicas, no hay movimiento, sin movimiento. El otro grupo, nos vamos al extremo, las anfiartrósicas, como les dije, tienen ligero movimiento o poco movimiento, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento de las vértebras, ¿no? Entonces, un ligero movimiento se mueve, ¿no? Si te mueves para un costado, para abajo, para arriba. Hay ligero movimiento, entonces reciben el nombre de anfiartrosis. Y las diartrosis, que tienen amplio movimiento, por ejemplo, el de la cadera, ¿no? ¿Sí? El de la cadera o el hombro, la rodilla, el codo, son movimientos amplios, muy diferentes que estos dos. Entonces, estos son los tipos de articulación que existen en el cuerpo, ¿sí? Aparte de eso, existen enfermedades de los huesos, ¿sí? Por ejemplo, existen varios problemas, ¿ya? Varias patologías. Les voy a mencionar uno de ellos. La baja densidad ósea y la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis es una enfermedad del hueso, debilitan los huesos y aumentan las probabilidades de fracturas. ¿Cómo pasa esto? Generalmente la osteoporosis producen a las personas ya no de mayores de edad, ¿sí? Ya está empezando antes de tiempo, pues llegando a los 40 o 45 años, que todavía no se considera una persona adulta mayor, ¿listo? Esto pasa porque no hubo una reserva de calcio, o sea, no hubo una buena alimentación, o también por otros factores, ¿sí? Entonces la osteoporosis es como que tú tuvieras una galleta de soda y lo rompes, ¿no? Parecidos son los huesos en este tipo de patologías. Si se tiene alguna fractura o una caída, los huesitos son como una galleta, se fracturan así de simple, ¿sí? La osteogénesis imperfecta son bebés que nacen con esta condición, con este tipo de condición, donde que es parecido a una osteoporosis, ¿sí? Si la osteoporosis es de una persona adulta, la osteogénesis imperfecta nace con esta condición. Niños que nacen con OI, con osteogénesis imperfecta, ¿sí? Que toda su vida se pasan pues en el área de traumatología porque están caminando o están empezando a gatear, ¿no? O están empezando a subir o correr y ya se fracturan los huesitos. Son tan frágiles que a cualquier movimiento, cualquier que camina,
se están fracturando. Entonces estos niños mayormente pasan toda su vida en los traumatólogos, ¿sí? Porque sus huesitos son frágiles y son quebradizos. Entonces hay que tener bastante cuidado con estos niños. La enfermedad de Piaget también, ¿sí? Es una condición que debilita al hueso. Las enfermedades óseas pueden hacer que los huesos se rompan fácilmente. Los huesos también pueden desarrollar cáncer e infecciones, ¿sí? Un cáncer específico del hueso viene a ser la osteosarcoma, ¿sí? Recuerden que el cáncer no lo podemos detectar en una etapa temprana. Lamentablemente el cáncer se detecta pues cuando ya está en una etapa tardía, ¿no? Y el cáncer de hueso es uno de los cánceres muy agresivos, ¿sí? Otras enfermedades, por ejemplo, de los huesos son producidas por una mala nutrición, factores genéticos o problemas con la velocidad de crecimiento o de la regeneración ósea. Entonces ya sabemos que existen ciertas enfermedades que también afectan a nuestros huesos. ¿Listo? Muy bien. Y con eso termino. Listo. Bien. Hoy no vamos a hacer libro, ¿sí? Hoy he hecho unos pequeños gráficos como de tarea en la hoja, ¿sí? El libro lo hacemos la próxima semana cuando ya termino de hacer este tema, ¿sí? De la segunda parte. A ver, Iron, Christopher y Johnny, les invito a que prendan su cámara. Muy bien. A ver, antes de entrar al producto, les voy a hacer unas preguntas, ¿sí? A ver, Christopher, ¿cuántos huesos existen en el cuerpo? En total. 206. 206 huesos, ¿verdad? Muy bien. Ya, a ver, Diego, pero me tienes que hablar, Diego. Diego, ¿cómo se llama ese hueso que no está articulado con nada? Es el único hueso que encontramos en la garganta, que no se articula con nada. ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el hueso que no se articula con nada? A ver, Fiorella. Oidal. Ioides, el hueso ioides, ¿sí? No se articula con nada. Listo. A ver, para definir, dime. ¿Dónde está ese hueso? ¿En la mandíbula? No, la próxima semana les voy a dar todos los huesos, su ubicación, ¿sí? No está, está acá, por acá, mira. La mandíbula es esto, ya, eso está por acá, ¿ya? Por su garganta. Esta es la mandíbula, maxilar mandíbula, entonces está por acá más o menos, ¿sí? Listo. A ver, iba a preguntar algo. Ah, Katy, ¿qué es una articulación? Une los huesos. Ya, más o menos. A ver, Janina, ¿qué es una articulación? Donde se ocasiona el movimiento entre dos huesos. Ya, más. Es la unión de dos huesos. Sí, por ahí está. Es la unión de dos huesos. ¿Sí? Esa es una articulación. Muy bien. Ya, a ver. En el camino le voy haciendo preguntas a los que faltan. Listo. ¿Sí? Le vuelvo a repetir. El sistema esquelético está formado por huesos y tiene... Ya, acá les he puesto, tiene 5 tipos, ¿sí? Largos, como el húmero o el fémur, cortos, como los huesos carpianos, planos, como el hueso frontal, que es el hueso del cráneo, ¿sí? Irregulares, las vértebras, y los huesos sesamoideos, que vienen a ser la rótula, ¿sí? Esos son los tipos de huesos que existen en el cuerpo. Y conforme a eso vamos a completar acá los diferentes tipos de huesos, ¿sí? Acá. Vamos a poner cuáles son planos, cuáles son largos, cuáles son cortos y cuáles son irregulares. A ver, Johnny. La primera que ves acá. Sí ven la pantalla, ¿no, chicos? Johnny, pero tienes que prender tu cámara, si no, no te voy a considerar el punto, así. Ya, Iron también. Están esperando tarjeta de invitación, ¿no? Listo. John, ya, entonces no.
A ver, Ashley. Ashley, mira, la primera imagen que está en el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama este hueso? ¿Omóplato? Omóplato, muy bien, ¿no? Se encuentra en la parte posterior, ¿listo? Es un rezago de lo que se dice de lo que alguna vez, o de las alas, ¿no? Es un rezago, es un omóplato, o escápula también. Omóplato o escápula, tiene dos nombres. ¿Qué hueso será, Ashley? ¿Plano, largo, corto o irregular? Plano. Por la forma que tiene plano, ¿no? Está fácil. Es un hueso plano. Muy bien. A ver, Belén, la segunda imagen. Estos son, ¿qué es? ¿Qué huesitos son estos, Belén? Hueso corto, ya está. No, te estoy diciendo, no es hueso corto, Belén. ¿Qué parte o qué huesos son? Belén. Bueno, Christopher, ¿qué parte del cuerpo son estos huesos, Christopher? Christopher. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿qué huesos son estos? ¿Huesos de qué parte del cuerpo? ¿Corta? No, escúchame, ¿qué huesos, Ahí. qué huesos son Mano. de una mano, ¿verdad? Pero es un dedo, ¿sí? Son los dedos. Sí. Entonces, ¿qué tipo de huesos son? ¿Planos, cortos, irregulares, largos? ¿Qué son? Un falange. Irregulares. Son falanges, exactamente. Escuché falanges. No son irregulares. ¿Qué forma tienen, mira? Largos. Largos, ¿no? ¿Y por qué me dicen cortos por ahí entonces? Son largos, ¿sí? Son largos, mira. No son irregulares. Tienen forma, una longitud. Son largos. Muy bien. A ver, Miguel. ¿Qué hueso es esto, Miguel? Miguel. Profe, ¿Qué hueso será esto? como del cerebro. Cráneo, ¿no? Hueso del cráneo. Ujú. No, acá están las órbitas oculares. ¿Sí? Entonces es un hueso del cráneo. Es la frontal, el hueso de la frente. Acá están los ojos. Entonces, ¿qué hueso será? ¿Qué tipo de hueso? Plano, largo, corto, irregular. Plano. ¿Qué? Plano. Claro, es un hueso plano, está a simple vista, no puede ser largo, mire, es diferente a este, ¿no? Pero es parecido a estos, son planos. Muy bien, voy por la segunda ronda. A ver, Katy. ¿Qué hueso es este, Katy? Que está en el lado izquierdo, Katy. Katy, ¿me escuchas? No lo sé. ¿Qué hueso es, Katy? ¿Reconoces qué tipo de hueso es? Amigos. ¿Cuál? No lo sé. No escucho, Katy. ¿Alguien sabe qué hueso es? ¿Qué hueso es? No, ¿qué tipo? Vértebra. ¿Es una vértebra? Una vértebra. Esa es una vértebra, ¿sí? Las vértebras tienen la misma estructura todas, no son diferentes. Si es una vértebra, ¿qué hueso será? ¿Plano, irregular, largo? Irregular. Irregular, ¿no? Irregular. Muy bien. Ya esto está fácil, pues. Esto. ¿Qué hueso será? A ver. Viendo, nada más ahí están las partes del hueso. ¿Qué hueso será? Fémur. Pero vean las partes, pues, troquíter, troquín, epitrócleo, epicóndilo, tróclea, humeral, cóndilo, humeral. ¿Qué hueso es? ¿El húmero? Húmero, pues, ahí ¿Húmero? están las partes, es un húmero. Ya, entonces, ¿qué tipo de hueso es? Largo. Largo. Largo, ¿no? Largo. Muy bien. Ahora, para el otro lado, a lo que señala, miren, estas falanges, creo que no sé, uno de ustedes me dijo, se llaman falanges. A los dedos se le llaman falanges, ¿sí? Acá están las falanges. Estos son los metacarpos, ¿sí? ¿Qué tipo de huesos serán estos?
Irregulares. No. Corto. Cortos, huesos cortos. ¿Sí? Huesos cortos. Terminamos, ¿sí, chicos? Ahora vayamos a los tipos de articulación. Tipos de articulación. ¿Listo? ¿Cuántos tipos de articulación existen? Existen 3 tipos, ¿sí? Anfiartrósicas, diartrósicas y sinartrósicas. ¿Listo? Ahora, acá en la sutura coronal, o bueno, la articulación, ¿sí? Las suturas de los huesos del cráneo es una articulación, como les dije, ¿sí? ¿Cómo se llama ese tipo de articulación, pero que no tiene movimiento? Sinartrosis. Sinartrosis, ¿no? Sinartrosis. Simplemente relacionen el sin movimiento, ¿sí? Nada más, sinartrósica, no hay movimiento, pero hay articulación, ¿sí? Ahora, ¿cuál de los dos será diartrósica? La segunda. La, La del medio. La del medio, diartrósica. Sí. Y esto ¿La es última? una anfi. Es anfiartrosis. Ya, mire. Diartrósica era el que tiene amplios movimientos, una articulación que hace muchos movimientos. ¿Cuál de los dos tiene amplio movimiento? ¿La articulación de las vértebras o la articulación de cadera? De caderas. De cadera. De cadera. Entonces, esta es una diartrosis. ¿Sí? Y las anfiartrosis son las que tienen poco movimiento. Entonces, sin artrósica, sin movimiento, anfiartrósicas, poco movimiento, y diartrósicas, movimiento amplio. ¿Sí, chicos? Ahí están, su misma figura lo dice. Cráneos, no hay nada de movimiento. Vértebras, movimientos limitados, pues tú mismo giras tu tronco, ¿no? Ciertos movimientos, pero una articulación de cadera, una articulación de hombro, gira el hombro, la cadera igual te permite patear, sentarte, doblarse, cumplirse, necesitas hacer muchas cosas. Entonces esos son los 3 tipos de articulaciones que existen en el cuerpo humano, ¿sí? Muy bien, igualito que los huesos, ¿sí? Listo. A ver.